Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo, y además curiosidades del mundo vegetal. ¿Para qué? Para que puedas, por un lado, tener más lindo tu jardín cada día y por el otro, para seguir teniendo temas de conversación llamativos con aquellos que también aman las plantas como vos y como yo. Hoy voy a seguir hablando de este repertorio de movimientos vegetales porque no terminó allí en lo que hablé la semana pasada. Pero antes de comenzar te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda España. Por lo que si necesitas en esta primavera decorarla, curarla, abonarla, todo lo que necesites hacer en tu jardín, ¿a dónde vas a ir? A personalgardenshopper.es, la tienda de mi amigo Fernando Rivero. Y ahora sí, entonces, vamos a continuar con este repertorio de movimientos vegetales. Además del heliotropismo, muchas plantas exhiben la nictinastia. ¿Te acordás que ya te lo nombré en el episodio pasado y que también recibe el nombre de movimientos del sueño? Y aquí hago referencia a cómo algunas leguminosas pliegan sus hojas por las noches, o cómo ciertas flores cierran al atardecer y se abren al amanecer. Eso es la nictinastia. Está controlada por los ritmos circadianos internos de la planta y los cambios entre luz y oscuridad. Ritmos circadianos que también tenemos nosotros y que son los que nos llevan a que nos den esas ganas de dormir cuando el sol baja o en un día muy nublado como el que tengo hoy justo cuando estoy grabando aquí. Y regresando a nuestro astro rey, el sol, no podemos olvidar el fototropismo clásico, el crecimiento ese direccional de las plantas hacia la fuente de luz. Piensa en una planta de interior cerca de una ventana, cómo tiende a inclinarse hacia ella. A diferencia del heliotropismo, que mueve partes existentes como hojas o flores mediante cambios de turgencia, el fototropismo implica un crecimiento diferencial de las células, guiado por hormonas como la auxina. Continuando con los movimientos vegetales y para añadir una capa más de misterio y de complejidad, ¿sabías que las plantas podrían ser sensibles al campo magnético de la Tierra? Este fenómeno, llamado magnetotropismo o magnetopercepción vegetal, es un área de investigación más reciente y menos comprendida. Algunos estudios sugieren que los campos magnéticos pueden influir en procesos como la germinación de semillas, la dirección del crecimiento de las raíces e incluso la fotosíntesis y la floración en ciertas especies como la planta modelo Arabidopsis thaliana, conocida comúnmente como berro de Thales, berro de oreja de ratón, oruga y otros nombres más. Si nos preguntamos qué procesos hay detrás, hay una hipótesis que apunta a unas proteínas sensibles a la luz, en especial a la luz azul, llamadas criptocromos. Estas proteínas, que también participan en la regulación del crecimiento por la luz y los ritmos circadianos, parecen tener propiedades que podrían permitirles detectar campos magnéticos. Otra idea es la posible presencia de minúsculas partículas magnéticas dentro de las células vegetales. Todavía la verdad que hay mucho por descubrir, pero la idea de que las plantas puedan sentir el magnetismo terrestre abre un nuevo abanico de interacciones planta-ambiente fascinantes. Pero, ¿cómo se traduce esta sensibilidad magnética en la vida de la planta? Mencionamos efectos en la germinación y el crecimiento de las raíces, pero la investigación va más allá. La clave podría estar, como dijimos, en los criptocromos. Estas moléculas no solo detectan la luz azul, sino que algunos estudios sugieren que bajo la influencia del campo magnético pueden cambiar su estado químico. Este cambio podría iniciar una cascada de señales dentro de la célula. Así que imagínate esto, el campo magnético terrestre, aunque débil, podría estar ajustando sutilmente la actividad de los criptocromos. Y esta sintonía fina podría influir en procesos celulares fundamentales, como por ejemplo, se ha propuesto que podría afectar el flujo de iones, como el del calcio, que son mensajeros cruciales para muchísimas respuestas dentro de la planta, desde el crecimiento hasta la defensa contra el estrés.
Es como si el campo magnético diera pequeñas instrucciones o pistas que la planta integra con otras señales ambientales como la luz y la gravedad. Aunque todavía no hemos hablado de un movimiento visible y rápido como el heliotropismo, esta sensibilidad magnética podría estar guiando patrones de desarrollo más sutiles, optimizando la orientación del crecimiento o incluso influyendo en las respuestas al estrés de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Es un sentido oculto que añade otra dimensión a cómo las plantas perciben e interactúan con nuestro mundo, con su mundo. Ahora bien, hemos hablado del campo magnético natural de la Tierra, pero en nuestro mundo moderno las plantas conviven cada vez más con los campos electromagnéticos generados por nuestra actividad. Pensemos en las líneas de alta y media tensión que cruzan nuestros paisajes. Y si te has preguntado como yo si tienen estas autopistas eléctricas algún efecto sobre la vegetación que crece debajo o cerca de ellas, porque a nivel humano se ha documentado efectos nocivos en nuestra propia salud, entonces la pregunta yo me la llevo a el mundo vegetal. Y si bien es una pregunta compleja y a veces también controvertida, dentro de lo que he estado buscando e investigando para este episodio, encontré que los campos electromagnéticos generados por estas líneas eléctricas son principalmente de frecuencia extremadamente baja. Y resulta que a partir de ello, varios estudios han observado que hay respuestas en las plantas expuestas a estos campos. Y no hablamos de que las plantas se doblen visiblemente hacia la línea eléctrica, pero sí de cambios a nivel fisiológico y bioquímico. En algunas investigaciones, por ejemplo, han reportado alteraciones en la tasa de crecimiento, a veces estimulándola, a veces inhibiéndola, dependiendo de la intensidad del campo, la duración a la exposición y de la especie vegetal. En lo personal, he observado cambios en árboles, específicamente en moreras, en donde pasaban cables subterráneos que alimentaban toda la red eléctrica dentro de un barrio cerrado o de una urbanización, y el árbol que estaba más cerca, o sus raíces estaban más cerca de este tendido, tenía un crecimiento menor al de los árboles vecinos. Y en un barrio en particular habían dos ingresos de este tipo, más o menos a 150 metros de distancia uno del otro, y curiosamente los dos árboles que estaban por encima de estos tendidos subterráneos tenían un crecimiento inferior al resto. Continuando con los estudios, resulta más interesante aún la conexión que tienen con el estrés, porque varios estudios sugieren que la exposición prolongada a campos electromagnéticos de baja frecuencia pueden inducir una respuesta de estrés oxidativo en las plantas. Esto significa que se producen más moléculas reactivas de oxígeno dentro de las moléculas, lo cual puede ser dañino si no se controla. Como respuesta, las plantas activan su sistema de defensa antioxidante, aumentando la producción de enzimas y compuestos que neutralizan a estas moléculas dañinas. Por ejemplo, los trabajos de investigación en plantas como la lenteja de agua, Lemna minor, o incluso en células de cebolla, han mostrado estos signos de estrés oxidativos y cambios en la actividad de enzimas antioxidantes bajo la influencia de los campos magnéticos que venimos hablando. Otros estudios en cultivos como el lupino han observado efectos en la germinación y en el vigor de las plántulas. Y aquí es importante ser claro, porque estos efectos no suelen ser dramáticos o visibles a simple vista en la mayoría de los casos. Y la investigación aún está en curso para entender completamente los mecanismos y las implicaciones a largo plazo. No es que las plantas debajo de las líneas de alta tensión estén necesariamente enfermas, pero sí parece que pueden percibir estos campos y responder a ellos a nivel celular, activando mecanismos de defensa similares a los que usan contra otro tipo de estrés ambiental. Esto entonces nos muestra que la sensibilidad de las plantas a su entorno electromagnético es increíblemente amplia, abarcando desde el débil campo magnético natural de nuestro planeta hasta los campos mucho más intensos generados por nuestra tecnología. Así que la próxima vez que pasees por tu jardín, por un parque o bajo una línea de alta tensión, recuerdes que esas plantas aparentemente inmóviles
están en realidad realizando una danza silenciosa y constante. Responden a la luz, al agua, a la temperatura, al tacto, al campo magnético natural de la Tierra y quizás incluso a los campos electromagnéticos que nosotros generamos. Porque el mundo vegetal no deja de sorprendernos con su sofisticación oculta. Y esto me da pie para en un futuro episodio poder hablar también de los campos electromagnéticos que generan las plantas, como lo vimos en la entrevista con Marco Nieri sobre paisajismo bioenergético, pero más aún los campos electromagnéticos que se generan en las flores para que una abeja o un abejorro sepa si ya ha sido visitada y tiene o no néctar disponible. Así que fíjate vos la complejidad de nuestro entorno verde, de nuestra naturaleza. Y con esto entonces me despido, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. No te olvides compartir este episodio, valorarlo y comentarlo para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.